Yo sí tengo una pregunta, Rodrigo Guillermo. Es al respecto de la vida de uno, al transcurso de que uno se va conociendo, va empezando a ver todo lo que uno ha hecho, lo que ha sido su vida. Por ejemplo, una vez se dedicaba mucho a hacer muchas labores y a trabajar y todo lo que veía lo quería cambiar, hacer. Pero últimamente esto ha perdido mucho interés. Es natural que esto pierda interés en las cosas cotidianas que uno hace y ya uno no le entrega como tanta energía a eso, o es que uno está confundido. Bien, me parece interesante la pregunta. Cuando nos empezamos a autoconocer y nos empezamos a observar nuestra vida de instante en instante, de momento en momento, ese mismo trabajo que vamos realizando va dejando las cosas en su lugar, ¿sí? Porque el trabajo interior, el autoconocimiento, al ir desintegrando los defectos psicológicos o ciertos detalles o ciertos yoes que se manifiestan en nuestro diario vivir, van engendrando o van creando un equilibrio en nuestro interior. Y como uno antes en la vida, antes de empezar a hacer este trabajo, tiene como prioridad ciertas actividades que son efímeras, perecederas, ¿sí? Por ejemplo, conseguir dinero es una actividad de la humanidad muy cotidiana y muy querida por todos. Ir a conseguir riqueza, ir a conseguir dinero de una forma, de otra. Algunos hacen lo que sea por conseguir dinero. Y esa actividad es muy efímera, ¿sí? El ser humano no gana nada con eso para su espíritu, para su conciencia. Esa actividad no le entrega nada, ¿sí? Por eso es una actividad física, material, muy externa. Es una actividad del yo, porque el deseo y el dinero están muy de la mano. Con el dinero nosotros complacemos nuestros deseos, y cuando uno empieza a entablar un equilibrio o un autoconocimiento en nosotros mismos, entonces esa actividad del dinero va quedando en su lugar. Ya no va a ser tan importante para esa persona que se está conociendo, porque ya empezó a descubrir lo que realmente es eterno o realmente es importante para su vida. Y el despertar de la conciencia, despertar nuestras virtudes, aprender a vivir, aprender a relacionarnos, son actividades que el ser humano debe despertar, debemos comprender para aprender a vivir. Y esa actividad se vuelve una prioridad para la persona que se está autoconociendo. Y esa persona, lógicamente, ya va a conseguir su diario vivir, su alimento, su sustento, pero ya no quiere riqueza. Lo que quiere es su ser. Y ese sentir no es de la personalidad del yo. Ese sentir no es del ego. Ese sentir ya es del ser, de nuestra esencia. Porque ya busca como prioridad el despertar de la conciencia en todo momento de su vida. Entonces todas esas actividades efímeras y perecederas van quedando en su lugar y con el transcurso del tiempo van desapareciendo. Porque el ser, a medida que uno va muriendo, va desintegrando sus defectos psicológicos, el ser viene más a la manifestación. Y el ser ya no entra a esas actividades efímeras que nosotros, los seres humanos, realizamos todos los días. Él ya empieza a hacer otras actividades totalmente diferentes. Empieza a ayudar a la humanidad de otra manera totalmente diferente. No una ayuda económica, no una ayuda para que estudie o algo, no. Ya va a entregarles la sabiduría para el despertar de la conciencia, para que nos unamos con nuestro ser interior. Entonces, por eso llegamos a ese nivel.
No es que esté equivocado uno, no. El mismo trabajo lo va llevando uno ya. Sí, sin irse a los extremos. Porque como les digo ahora, uno debe alimentarse, uno debe vestirse. El techo. ¿Sí? Las cosas necesarias se necesita el dinero. ¿Cómo vamos a pagar arriendo? Con el dinero. ¿Cómo nos vamos a alimentar? Es con el dinero. ¿Sí? El dinero cumple esa función, no es más. ¿Sí? Tener dinero no significa que uno esté bien, simplemente tiene dinero, pero no es algo trascendental, es algo normal. Y ser pobre también es algo normal. Lo importante en la vida es despertar. La vida no es ser pobre o ser rico, no, eso no interesa. El que es pobre no sufra porque es pobre, más bien conózcase a sí mismo y trascienda. Y el que es rico también, conózcase a sí mismo y trascienda. Porque la riqueza y la pobreza, en el fondo, es el mismo lodo. ¿Sí? Si uno ve el pobre, en esa familia hay conflicto. Y si uno va del rico, en la familia también hay conflicto. Entonces, en el fondo, es lo mismo. La vida está mucho más allá, es mucho más allá de esas actividades del día a día. Esas manifestaciones que empieza a sentir la persona son partículas del ser que se empieza a mover a medida que va haciendo su trabajo. Sí. No es que sea locura de la persona. No es locura. No. Unas partes del ser se observan acá a sí mismo. ¿Sí? Otras partes del ser están moviéndose también allá, en nuestro interior. Y esas son las que van generando sus nuevos sentidos. Lo van llevando por un camino. Y eso no es locura ni nada, jamás. Antes esa persona está despertando. Está saliendo del sueño de donde uno siempre ha vivido y despertar. Lo que pasa es que despertar lleva sacrificio. Pero ese sacrificio no lo hace uno de locura, como una decisión de locura, no. Ese sacrificio lo va haciendo esas partes del ser y le van poniendo ese sentir a uno y uno va actuando con ese sentir, lo van alejando solito, porque es el ser el que realiza ese trabajo, no es el yo ni la personalidad. Antes la personalidad justifica y por justificar no se puede liberar. Por eso es natural que las personas vean a esta persona mal y la vean que está decayendo de muchas formas, pero porque la otra parte no se puede ver, es oculta, es íntima, ¿cierto? Sí, el iniciado o el discípulo que se esté autoconociendo, que esté intentando despertar y que haya logrado despertar algo, va a ser juzgado y va a ser señalado, ¿sí? Pero eso es parte del mismo gimnasio, porque ese discípulo tiene que ser templado en lo nuevo que está viviendo, en lo nuevo que está sintiendo, debe ser forjado. Y el mejor forjamiento que le pueden hacer es que lo señalen a uno y lo juzguen. Y así es como uno logra realmente, ¿cómo les digo? Como cristalizarse en el ser. ¿Sí? Porque si nadie me forja, eso lo puedo perder muy fácil. Lo que estoy encontrando de mi padre, encaminándome a ese despertar, eso lo puedo perder fácil. Necesito que me forje el mismo día vivir, la misma actividad de la vida, me vaya forjando ante todas esas cosas. Y cuando lo juzgan a uno, eso sirve para uno afirmarse. Lo están entrenando, lo están forjando para que se vaya cristalizando en esa conciencia. Se va afirmando más en ese cambio que está haciendo, ¿cierto? Eso. Así estén juzgando, así estén criticando, estén señalando lo que estén haciendo, pero en su interior se va observando y se va afirmando más que es así. O sea, y no es que así, es un sentir, puede un sentir que no demuestra que no es así, o sea, el sentir es que es así, no se devuelve. Y es normal que lleguen esos cambios en las personas que estamos intentando despertar. ¿Sí? Es normal. ¿Por qué es normal? Porque uno antes, el centro pensante, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motor o de las acciones, estaban a merced del deseo. ¿Sí? El pensamiento a merced del deseo, las emociones también a merced del deseo, el pensamiento, todo a merced del deseo. Entonces uno vive
eso. ¿Sí? Así yo no consiga dinero, porque el deseo a todo el mundo no nos lleva a la riqueza, pero en el medio de mi pobrecita, en el medio de mis cositas, llevo deseo. Me muevo por el deseo, porque esa es la actividad humana. Y cuando uno cambia esas cosas, transforma ese deseo, empieza a hacer cambios, detalles del deseo, entonces ya el pensamiento, las emociones, los centros, ya van empezando a servirle más al ser, a la observación, a la conciencia, ¿sí? Ya empiezan a servirle más, entonces cambian su funcionalismo. Empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, empezamos a cambiar nuestra forma de sentir, ya no seguimos con lo mismo, ya eso lo vamos transformando. Por eso, lógicamente, las actividades van a cambiar. Si antes me iban bien, era porque yo estaba enfocado en eso, pero ahora si me cambia un poco, es porque es que ya no estoy tan enfocado en eso, ya estoy haciendo otras cosas más que son aquí en mi interior, en mi pensamiento, en mis emociones. Entonces es normal que lleguen esos cambios. ¿Y qué es lo que queremos? Cambiar. Por eso dice el maestro Samael y el venerable maestro Raúl que toda transformación trae sacrificios. Esos son los sacrificios que llegan con un cambio. Y es natural. Y no quiere decir que la persona va a quedar miserable o algo, no. Lo que pasa es que su vida se está ordenando. La vida le está pasando como un temblor. Espere que pase todo el temblor a ver qué va a pasar. El ser sabe. Es que uno en el autoconocimiento coge la vida y la sacude toda. Todo lo sacude. Entonces, lógicamente, todo lo que sacude va a temblar, se va a desestabilizar, porque todo eso está recibiendo un cambio. ¿Sí? Ya uno va aprendiendo a vivir sin deseo. Y cuando uno ya aprende a vivir sin deseo, uno ya no corre el deseo. Ya es diferente. Entonces, lógicamente, ahí cambia el movimiento, cambia la vida, se ordena. ¿El dolor y el sacrificio van de la mano? El sacrificio es una cosa, es una fuerza trascendental que nos lleva a una transformación. Y el dolor es sufrimiento. El dolor ya es causa del ego. Entonces son totalmente diferentes. Hay dolor porque perdí algo, hay dolor porque me dijeron algo, bueno, etcétera, etcétera. Y el sacrificio es lo que tenemos que hacer para poder transformar. Entonces son dos fuerzas totalmente diferentes y trabajan en diferente dimensión. No las podemos confundir. ¿Sí le quedó claro? No, tengo una duda, porque dicen que cuando uno quiere cambiar al dolor, tiene que pasar por el dolor para que haya un cambio. No. Eso es falso. Pues si una humanidad tanto dolor que ha padecido, ya hubiera cambiado. Sí, porque ha sido un dolor como, no sé explicarlo, un dolor, sí, no han descubierto la causa del dolor ni el cambio que quieren tener, sí, para no sentir ese dolor. Sí, no ha habido como una investigación. Eso. Más bien, si sacrifican ese dolor, se pueden liberar. Por eso es lo que yo digo que Pero es que entonces, son diferentes. se puede sacrificar ese dolor para que haya un cambio, para que haya un nivel más alto de conciencia. Pero son totalmente diferentes. El dolor no libera. Comprendiendo el dolor, sí se libera. Y el sacrificio sí puede liberar. El sacrificio sí lo lleva a uno a la liberación. Exactamente. Sí, sí. El momento yo tengo que sacrificar cosas para poder cambiar formas de ser de uno. Por ejemplo, y yo siempre cuento este ejemplo, tengo más de la vida, sino que este es sencillo y claro. Cuando yo estaba más joven, tenía una costumbre o tenía un gusto
y yo decía que no me cogieran mis cosas, que nadie me cogiera nada. Entonces yo en la casa de mi mamá y papá, con mis hermanas, todo, si me cogían un lapicero, me ponía como bravito, y no como bravito, no como que gritaba durito. Si me cogían algo, siempre reaccionaba, ¿sí? Entonces yo tenía esa forma de actuar, ¿verdad? Y empecé a observarme, pero no en el mismo tiempo, eso fue con los añitos después, ya después de salir de bachillerato y todo. Entonces yo empecé a observarme y empecé a comprender ese comportamiento mío. Y yo tenía ese gusto, y cuando me preguntaban a mí, ¿y usted quién es en el colegio? No, yo soy tal, a mí me gusta a mí no me gustan que me cojan las cosas. Si me tratan bien, yo trato bien. Si a mí me llevan por las buenas, uno dice eso, así se describe uno. Entonces, ese gusto hace parte de la personalidad de uno. Y cuando yo lo iba a cambiar, me gustaba, ¿sí? Quitarme eso y yo decir, no, pero ¿por qué tienen que cogerme mis cosas? Me las van a acabar, me las dañan, me las dejan por ahí tiradas. No, entonces yo protegía ese gusto, ¿sí? Volví a decir, no, yo tengo que, eso me sirve, yo cuido mis cosas así, pero eso es falso. Cuando la observación penetró eso, me di cuenta que ese gusto que tenía, o que nadie me cogiera las cosas, me traía sufrimiento. No era algo bueno para mí, no era algo sano. Y ahí fue cuando la observación logró penetrar eso, y yo quedé sorprendido, porque eso yo lo defendía. Y así como lo defendía con fuerza, cuando me di cuenta, en mi interior eso se perdió fuerza, ¿sí? Y por perder fuerza ya me cogían un lapicero, me cogían un libro, me cogían algo del cuarto y no decía nada. Pero en el fondo todavía quedaba la cuestión. Solamente con comprender pude lograr actuar de esa manera. Y me seguí observando hasta cuando ya terminé de comprender todo totalmente y se desintegró ese defecto psicológico que tenía, de que nadie me coge las cosas. Eso es una imagen de uno, una forma de uno que se vuelve la conciencia de uno. Ahí está el ego embotellando la conciencia, condicionándola a eso, a que uno actúe de esa manera. Y cuando desintegré eso, los sobrinos, todos entraban a coger, yo veía el último cuaderno, pero por ahí botado, y no se me daba nada, ya no sentía nada. Más bien yo recogía el lapicero, recogía el cuaderno, yo lo guardaba, y iba y les explicaba a los niños que cuando ya terminaran, fuera y lo guardaran. Pero no había ira, no había nada de reacción. ¿Por qué? Porque ya había comprendido esa forma de ser mía que llevaba egoísmo, desamor y muchas cositas más. En tan simple manifestación, miren todo lo que había. Con el sacrificio de la imagen pudo florecer la virtud. Eso. Y el dolor pudo desaparecer. Exactamente. Al sacrificar esa imagen, ese gusto de que nadie me coja las cosas, al sacrificarlo desaparece y el dolor desaparece. Y uno se vuelve, comparte todo, deja el egoísmo. Eso, comprendió que había egoísmo. Claro. De lo más que manifestar el egoísmo. Eso. Pero eso se sacrifica. Pero ese egoísmo, uno dice egoísmo, pero ese egoísmo tiene fuerza en uno porque está justificado en una forma de uno. No es la palabra. Y de esa forma la puede uno volver a como una virtud y meterse que es un defecto. Pero esas son las equivocaciones que uno hace, o los conceptos, las opiniones que hace uno de uno mismo, forma esas falsas imágenes. Pero cuando uno las observa, la luz de la observación penetra eso y logra uno comprender, y uno se libera de esas formas. Entonces, el sacrificio es importante para una transformación. Yo tengo una pregunta, Marito, escuchando lo del dolor y el sacrificio. Algo que sería muy bueno que el maestro nos ayudara a ver y a reconocer por qué pasa. Uno vive experiencias en el transcurso de la vida, algunos fuertes, como por ejemplo de pronto la separación de la pareja, pérdida de un trabajo,
incluso económicamente vivo de eso, la pérdida de un ser querido, ese tipo de cosas que nos pasan en la vida, que hace que uno, a pesar de que ya pasaron, que de pronto sigo mi vida, sigo sintiendo ese dolor, sintiendo esa angustia, sigo viviendo esa situación como si siguiera pasando y ya pasó. O sea, ¿qué hace que nosotros, o qué mecanismos activan nosotros para no poder reconocer eso, por no poder dejar de sufrir por eso? Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta, porque en estos tiempos modernos estamos viviendo muy cotidianamente esas situaciones, muchas separaciones de parejas, tanto adultos, jóvenes, en todos los aspectos reales. Y eso es una crisis en la humanidad, es una crisis social y una crisis espiritual grande, ¿sí? Y no solamente las personas se separan, hay personas que tienen una deuda o separación o algún otro problema en la vida y se suicidan, se quitan la vida. Y todo eso es por falta de nosotros autoconocernos. Si el ser humano no se autoconoce, una separación se vuelve un caos, ¿sí? Cualquier circunstancia de la vida se vuelve un caos, hasta algo bueno, ¿sí? Que día unas personas en Bogotá se ganaron la lotería y al transcurso de los días hicieron una fiesta y casi se matan unos hermanos, porque no existe lo bueno ni lo malo. Lo que existe en nosotros son los errores, un nivel de conciencia muy bajito. Entonces todas esas situaciones las vivimos así porque no nos autoconocemos. Y las personas que se separan y sufren es porque esas personas dependen una de la otra, ¿sí? Dependo de la persona para yo sentirme tranquilo, dependo de la persona para la pareja sentirse bien, dependo de ella para sentirme feliz, ¿sí? Y si la persona no me hace feliz, porque es que no me va a hacer poder ser feliz, esa persona, a pesar de que sea mi pareja, tiene la forma de ser de él, y dentro de su forma de ser de él van a haber cosas que no me van a gustar o que yo voy a calificar que no me gustan, porque uno no acepta a las personas como son, uno quiere que sean de otra manera, pero la persona es así. Tanto el hombre, él es así, y la mujer es así. Así se conocieron, así se fueron a vivir, pero como tenemos dependencia el uno al otro, entonces la forma de ser de ella y la forma de ser de él me van a hacer sufrir. Y le voy a echar la culpa a la pareja. No, es que él me insulta, me hace sufrir, no, es que él me hizo, no, es que él fue adúltero, me fue infiel, ¿sí? Y todas las situaciones es porque tenemos esos defectos psicológicos. El esposo no es porque quiera ser infiel, no, es por los defectos psicológicos que nosotros cargamos en nuestro interior. Y esos defectos, cuando se manifiestan, eso es algo fuerte, es fuerte. Por eso es arrastrada a la humanidad, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, por eso en esas separaciones sufrimos bastante, porque no estamos conscientes de la pareja, ni uno es consciente de uno mismo. Entonces, cuando yo dependo de la pareja para estar bien, para sentirme feliz, el día que se vaya esa pareja, voy a sufrir demasiado. Voy a lamentarme mucho tiempo, porque tengo la dependencia ya, estoy equivocado. Y uno le echa la culpa a la persona de que me abandonó, y no, y la equivocación es mía es porque dependo de ella. Esa es mi equivocación, ese es mi error, o el error de nosotros los seres humanos. Donde nosotros empecemos a observarnos y empecemos a descubrir, a aclarar las cosas, empezamos a comprender, empezamos a dar unos cambios.
empezamos a cambiar la dependencia a las parejas, a las personas, y verdaderamente las empezamos a amar, porque cuando no hay dependencia, ahí es amor, comprensión, porque ese amor comprende que la pareja tiene defectos, por eso llega la comprensión, ya no lucha contra él, sino digamos lo que él es así, pero no es que se vaya a quedar así, comprende uno que la persona es así, y que uno es diferente a la persona, ¿sí? Porque realmente somos diferentes. Mi esposa es diferente a mí, yo soy diferente a ella, ¿sí? Yo no puedo depender de ella, jamás. Yo ya entendí que depender de ella, ya lo viví, trae sufrimiento, trae dolor y trae placer. Cuando ella esté contenta conmigo, me da placer, y si está brava, ese placer le da dolor, por la dependencia. Pero si yo aprendo a ser feliz, porque la felicidad está en mi interior, o sea, está en mí, es parte de mi esencia, es parte de mi ser, es parte de mí como estos brazos y piernas, entonces ya la felicidad la tomo por mí, ya no dependo de ella. Antes, al contrario, como soy feliz, ¿qué le brindo a la pareja? Felicidad. ¿Por qué? Porque aclaré la confusión que tenía, el apego, la dependencia. Es decir, que ahí está sacrificando Exactamente. sus formas. Está sacrificando sus formas de ser. Y de ahí viene la comprensión de eso. Cuando sacrifico mi dependencia porque entendí que dependo de él, y si sacrifico esa dependencia, viene la libertad, viene la felicidad, y ya voy a comprender la pareja, y lo que voy a brindar a la pareja es felicidad, porque eso es lo que soy, es lo que tengo. Entonces miremos que esa es la transformación que uno debe hacer. Y cuando uno está sufriendo por la pareja, como es dependiente, entonces todo lo que he vivido con esa pareja me hace sufrir. Los recuerdos. Recuerdo esto, recuerdo cuando estábamos bien, recuerdo cuando él me reía, recuerdo cuando salimos, y todo eso va a ser causa de sufrimiento. Porque la dependencia está ahí en lo que he vivido con él. Y uno cree que volviendo a vivir eso va a estar bien con él, y uno busca a la pareja para volver a repetir todo eso, pero va a caer uno otra vez de nuevo a la trampa, al peligro, porque todo lo que uno extraña en la pareja es la dependencia que uno tiene de él o de ella, y esos recuerdos también tienen que sacrificarse, esos recuerdos también tienen que morir, porque los recuerdos matan el amor en las parejas, ¿sí? En toda pareja va a haber conflicto, sea grande o sea pequeño, pero cuando recordamos los conflictos que hemos tenido con la pareja o las molestias que hemos tenido con ella o con él, el amor se desplaza, ¿sí? Ya en ese momento uno ya no tiene la pareja, vuelve a vivir la misma pelea porque recuerdo lo que me dijo, recuerdo que me humilló, recuerdo tal cosa, y aquí en el presente vuelvo a pelear con él. Entonces esos recuerdos también toca sacrificarlos, porque no son sanos para nuestra conciencia, para nuestro espíritu, perjudican el amor. Y eso debemos comprenderlo, porque eso la humanidad lo vivimos todos continuamente, y ese es el desorden que nosotros tenemos, y ahí vienen muchos sufrimientos. Solamente observándonos a nosotros mismos, detalladamente viviendo todo esto, pero observándonos, es como vamos a llegar a comprender, porque la luz de la observación va a penetrar eso. Cuando digo penetrar eso, va a penetrar al yo, va a pasar más allá de uno mismo, y se va a dar cuenta que las formas de uno, o la personalidad, o las formas de actuar, están equivocadas, muy erradas, y a dónde viene la transformación. ¿Sí le quedó claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta? La esencia y el ser es el mismo. Perdón. O sea, la esencia y el ser es lo mismo. La esencia y el ser. El ser es una unidad múltiple
tiene muchas partes autónomas y autoconscientes. Y la esencia es parte del ser. Entonces eso quiere decir que la esencia también es ser. Es una parte de él, pero también es ser. Y esa es la que viene aquí a hacer el trabajo. Y cuando la esencia se mueve a hacer el trabajo, tiene inquietudes por el trabajo espiritual, cuando tiene inquietudes por autoconocerse, es porque el Padre, el ser, otras partes del ser, están moviendo esta esencia. El anciano de los días está moviendo la esencia para trabajar. ¿Sí? No cualquier persona se mueve a vivir esto, no, tiene que ser movido desde su ser para que empiece a vivir estos conocimientos. Entonces, la esencia es la que lleva acá esta sabiduría, esta autoobservación. Y la esencia es felicidad, es amor, es paz, es dicha, es virtud. Esa es su naturaleza, ese es nuestro interior. Nosotros no somos esos sufrimientos, ni esos apegos, ni nada de eso. Lo que pasa es que estamos mal identificados con el ego. Pero nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad es el ser, la esencia. Hermanito, también puedo reconocer y quisiera que ahondáramos que muchos de los sufrimientos que nosotros tenemos viene del hecho que nosotros no aceptamos la realidad de los hechos. Nunca aceptamos. Bueno, es cuando hablaba la hermanita, de pronto en algún momento una pareja se separa y alguna de esas dos personas queda con el dolor de la separación y no lo puede aceptar. Pasan los años y sigue todavía sufriendo por esa separación, recordando los momentos cuando estuvieron bien, o de pronto dice, ay, cuando peleamos tal cosa, si yo le hubiera dicho, tal vez no hubiera pasado, pero uno no acepta la realidad de lo que está viviendo. Y al no aceptarla, pues uno no rescata realmente ni entiende qué fue lo que uno hizo ahí para no transformarse. Entonces seguramente esa persona, si llega a conseguir otra pareja, va a tener la misma desdicha, porque sigue siendo esos mismos errores. No acepta la realidad para realmente comprender y rescatar lo que tiene que rescatar de allí. O como cuando el ejemplo de que si alguien pierde un trabajo y sufre porque perdió el trabajo, no comprende por qué sucedió eso, cuáles fueron sus acciones para que llegara a ese término, o si fue que la vida le está viendo otro camino pero uno no acepta. Uno siempre quiere tener la razón y no está entendiendo uno realmente por qué está viviendo los procesos que uno vive, o si faltó un ser querido, tampoco uno lo acepta. Entonces me parece que es bueno, no sé si de pronto me estoy haciendo entender, de la importancia de que nosotros aceptemos la realidad de los hechos. Alguna vez por ahí una parte del maestro Samael nos hablaba de que ese era un desencadenante de muchos sufrimientos en nosotros, porque nosotros no aceptábamos la realidad de la vida. Siempre queríamos que fuera otra y la vida sigue su curso. Y si no aprendimos de todos los hechos que vivimos. Lo que pasa es que el dolor que siente la persona o la pérdida de su ser querido, sea que se haya fallecido o la pareja lo abandonó o la pérdida de alguna otra cosa, el dolor que tiene la persona es la que no deja aceptar. ¿Sí? Porque el dolor sabe que se acepta, desaparece y no quiere. Entonces por eso quiere los recuerdos, por eso vuelve al recuerdo y quiere que con eso mantenerlo. ¿Sí? Y ahí empieza el autoengaño. Pero solamente observando a sí mismo, y si llegan a ver ese autoengaño, de esa cuestión de no aceptar, se van a dar cuenta que no aceptar está sostenido por un dolor de ilusiones. Y la situación ya pasó. Lo peor de todo es que las circunstancias se separaron ya hace 8 días, o hace un mes, o hace 2 meses, ya pasó. Ya pasó, pero el dolor cree que no. Por eso no acepta, si ha sido años o días, no acepta que pase, que se vaya, porque el dolor cree que lo está viviendo todavía porque es psicológico.
Todo eso es aquí en nuestro interior, es mental, psicológico, un engaño. Porque en la realidad ya pasó realmente, porque toda circunstancia pasa. Todo en la vida pasa. Así sea la circunstancia, el dolor más duro pasa. Pero el dolor que está en nuestro interior, los recuerdos, lo que uno piensa y cómo habla, como dice, es la confusión. Porque ya la situación se volvió fue mental, porque en la realidad ya han sido 3 meses de juego, pero todo eso nos volvió mental, y ahí es donde viene el sufrimiento, porque ahí es donde nosotros vamos a crear el sufrimiento lo creamos cuando empezamos a pensar sobre las cosas que nos pasan, cuando queremos solucionarlas. Ahí viene la ilusión y quedamos atrapados. Y para realmente liberarnos, hay que comprender el dolor y ya aceptar lo que viví, porque realmente ya pasó, en la realidad pasó, y debo aceptar lo que ya pasó. Si el ser querido murió, debo aceptar y cooperar con eso inevitable, porque la muerte, así yo no quiera que le muera a nadie, se van a morir, hasta yo me voy a morir así no quiera. Entonces es lo que tengo que comprender, no aferrarme a mi forma de pensar ante esas cosas, no aferrarme a mis sentimientos ante esos eventos, sino ser claro y consciente de que las cosas son así, de que la muerte es inevitable, eso es así, y que las circunstancias pasan, también son así. O sea, tenemos que ser conscientes de eso, que nuestra conciencia se quede en la realidad, no en lo que uno quiere que sea, porque ahí entra el sufrimiento y el dolor. Y si nosotros aceptamos, ya. Y no estamos aceptando porque queramos aceptar, no, sino porque pasaron ya las cosas. ¿Sí? Ya no están. Un ejemplo, dice el hermano, dice, uy, sí, yo tenía una novia y la dejé hace un mes, ya no existe. Y él empieza a darse cuenta que es un juego en su mente de recuerdos, de conclusiones que él dice. Se imagina a la novia con otro, le da rabia, quiere ir de ella y forma una confusión terrible. Y todo eso es mental. ¿Por qué? Porque eso es lo que cargamos en nuestro interior. Por eso la esencia está embotellada. Por eso la esencia está enfrascada en todo eso que nosotros hacemos. Y eso que tenemos ahí, toda esa confusión, eso es lo que llevamos hoy en día en nuestro interior, pura confusión. Por eso necesitamos empezar a liberar nuestra esencia. Porque cuando uno acepta, es porque la esencia ya está aquí consciente, es clara, porque ella sí reconoce que eso es así, es inevitable la muerte. Yo me voy a morir también. O sea, es la realidad, y la esencia sabe aceptar eso porque ella reconoce que ella no se muere. ¿Sí? Ella sabe que la muerte no existe. La muerte es un proceso de la materia, del cuerpo. Y ni siquiera desaparece el cuerpo, se transforma en tierra y vida. Vuelve a su origen. Nada desaparece. Nada se desperdicia. Nada se desperdicia. Entonces realmente nosotros tener claridad, por eso hay que observar, estar atentos, porque en esa observación vamos a ver las cosas realmente como son, no como uno quiere que sea o como estamos viviendo, ¿no? Sino como es. Sí, Sí, hermano. Tengo otra pregunta, Rui. sí, señora. Al respecto de la pregunta que hizo Lidia de la doctora Berta, de la esencia y el ser, sanamiento. Cuando el ser se está manifestando, o sea, impulsa su esencia a trabajarse. Una persona que esté impulsada por el ser empieza a hacer cambios. En esos cambios que hay, nada la detiene. Circunstancias, dificultades, como decía, pérdida de parejas, pérdida de hijos, de dinero, o muchas cosas más. Nada de esto la detiene porque está impulsada por el ser.
digámoslo más bien, que empieza a comprender. ¿Sí? Cuando está impulsada por el ser, la esencia empieza a comprender todo lo que vive, lo que siente. Y en ese entender y en ese comprender, pues no la detiene nadie, porque está comprendiendo. Entonces, lo que uno comprende, no se lo quita a uno nadie. Uno ya sabe, entonces da el paso, muy naturalmente. Entonces ahí va el mismo despertar, el mismo comprender, hace que la esencia ande. Porque si uno dice, no, no la detiene nadie, no es como si fuera la bruta, la esencia está allá rollando, no. Ella no la detiene nadie, pero porque comprende, observa, comprende, sabe dónde pisar, sabe qué desintegrar. Entonces, cuando uno comprende y desintegra, eso aquí hay un sentir que le dice, siga para adelante. Entonces no lo detiene, porque va consciente, sabe qué es lo que necesita hacer. Si ustedes ven un hueco ahí, ¿qué hace? Claro, y siguen caminando, ¿cierto? Así es lo mismo, si yo veo un hueco, un peligro psicológico, lo trabajo, lo comprendo, lo quito y seguimos la marcha, porque ese mismo trabajo impulsa. Uno transforma algo, cambia, y ese mismo trabajo impulsa la esencia, porque ahí el ser se liberó de todo el impulso. Como si le conociera el camino o que tiene que hacer, ¿cierto? O sea, sí, yo veo que sí, el ser sí está emanando una energía para que se mueva esa esencia, porque uno ve que en otras personas no se mueven, o sea, no todos los seres son iguales. Muy cierto. Personas que no morían por el ser y son muertas. Y ante estos temas o otro tipo de tema espiritual no les llama la atención, ni siquiera la creencia. Nada. Por eso es que dicen que si la mónada no lo impulsa a uno a liberarse, la persona no se libera. Es exactamente. Si la mónada, que es parte del ser, si no impulsa la esencia, no se mueve. Sigue embotellada en el ego, viviendo normal, como cualquier persona, sufriendo, padeciendo, sin una inquietud, sin ni siquiera saber por qué sufre ni nada, sino viviendo en tremenda oscuridad. Todos los defectos psicológicos nacen porque nos identificamos, ¿sí? Esa es una de las causas por las cuales creamos muchos egos, muchos yoes, la identificación. Y esos yoes, toda esa cantidad, ese material que está ahí, porque es una cantidad de energía, el ego es mucha energía, ¿sí? Tiene embotellada gran cantidad de energía. Por eso el ego, al tener toda esa energía, le agrada a las personas. Sí, porque tienen la vida embotellada, tienen la conciencia del ser embotellada. Trabajan con la energía de la vida y por eso la humanidad le gusta el yo, le atrae el ego. ¿Sí? Hay personas que dicen que para integrar el ego dicen, no, pero yo cómo me vas a integrar si yo soy bien, yo soy esto, porque eso tiene fuerza, es energía. Y hay momentos que nosotros mismos formamos nuestras personalidades, formamos nuestros egos con mucha energía, demasiada energía, y cuando nos los vamos a quitar, no podemos. Cuesta. ¿Sí? Y cuando digo cuesta, quiere decir es que necesitamos más energía para trabajar ese tipo de efectos psicológicos que hemos cristalizado fuertemente porque lo hemos estado justificando. Cuando uno lo justifica, él se alimenta, se enraiza, toma más conciencia, toma más fuerza, embotella más voluntad, embotella más mente. Entonces ese aspecto psicológico, cuando lo voy a trabajar, va a estar fuertecito porque lo único que he hecho es
entregarle la energía para que viva y exista. Y eso lo hacemos en el diario vivir, o sea, en cualquier circunstancia, momento. Cuando eso pasa, uno siente en su interior algo muy fuerte. En ese momento estamos cristalizando. Y si uno observa, se da cuenta, descubre, comprende y deja uno de cristalizar. Porque la idea es aprender a desintegrar el ego y también es aprender a no crear más ego. Porque ¿qué saca uno con intentar desintegrar un aspecto psicológico, un ego, un yo? Y me la paso creando. Entonces nunca va a haber un avance. Entonces tenemos que aprender a no crear ego también. Y la justificación, la identificación, son las causas por las cuales uno cristaliza el ego y le da mucha fuerza, mucha energía. Pregunta, Marito. ¿La identificación viene de vivir en el tiempo psicológico? Por ejemplo, tengo la pareja. En la mañana tuve una discusión. Cada quien se fue para el trabajo. Pero la pareja entra y yo automáticamente la veo y revivo ese momento que viví, esa discusión. ¿Por qué pasa eso, hermanito? ¿Por qué vuelve esa identificación ahí? ¿Vivo en un tiempo psicológico? Sí. Esa identificación viene porque he pensado algo y he recordado algo. Entonces, viene esa identificación. Me atrapa más. ¿Sí? Esa identificación es una fuerza. Y cuando el ser humano se identifica, es para crear. Más defectos. Puede ser defectos o puede ser otras cosas. ¿Sí? Porque esta es la fuerza con la que se materializa o el ser humano viene a cristalizar algo acá, la identificación. ¿Sí? Por ejemplo, si usted no se identifica, ¿qué sucede? No crea un problema, no crea nada. ¿Cierto? Entonces uno tiene que hacerse consciente de lo que es la identificación para dejar de identificarnos. Porque yo no puedo luchar contra la identificación sin saber qué es ella. Solamente uno querérsela quitar. Pero como no la conozco, no la comprendo, entonces no me la va a poder quitar, siempre va a estar prevaleciendo. Pero si yo comprendo para qué es, entonces ya no me identifico. Más bien me identifico con mi ser. Estamos mal identificados. Estamos mal identificados. Si yo me identifico con mi ser, entonces ¿qué hago? Yo hago creaciones. No hago creaciones, pero ¿qué voy a manifestar? Mi ser. Eso, el trabajo, al ser, porque me estoy identificando con él, me estoy identificando con la observación, porque eso es lo real, ese es mi ser. Entonces tengo que identificarme, meterme en esa observación, volverme eso. Eso es lo maravilloso. Cuando uno comprende para qué la identificación, cristaliza. Puede cristalizar algo negativo o algo trascendental. Y nosotros tenemos que ser identificados con el trabajo, con el ser, con el despertar de la conciencia, observándonos en todo momento, estar metidos en ese cuento, en ese trabajo, como se dice popularmente, pero estar ahí. Pero como nosotros todavía seguimos más identificados con lo otro, entonces el trabajo psicológico, no, eso medio lo tocamos porque la memoria lo recuerda, pero más no por conciencia. La memoria me recuerda, ay, sí, toca que trabajar. ¿Sí? Pero mi conciencia, como está identificada en el día a día, en las actividades, entonces eso es lo que más hago. Saco tiempo para eso, voy en eso lo que toque que hacer. Y para lo otro, no puedo. Después voy. No, los invitamos a tal cosa, no puedo. Es que tengo que hacer una actividad. No, tengo que ir por allí. Y es lógico que suceda eso, porque mi identificación está allá. Entonces, lógicamente, esto lo voy a rechazar. Está desequilibrado. Si la identificación está donde no tiene que estar.
Por eso creamos falsas personalidades, creamos egos, creamos yoes, y esas mismas creaciones creemos que somos nosotros, porque como estamos identificados con eso. Entonces, supongamos que la hermanita habla mal de mí, ¿sí? Y como yo estoy identificado con eso, entonces le hago reclamo, le digo, bueno, usted habla mal de mí, tiene que le haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy identificado con eso. Y eso no soy yo. Este que reacciona acá, que porque ella me habla mal de mí o me insulta, y este sentir que tengo de molestia, ese sentir de molestia no soy yo. Ese sentir de molestia no es el ser, jamás. Entonces, ¿por qué me voy a identificar con esto que no soy yo? Porque no es cambiar la hermanita, ella habla así, ella me quiere insultar, quiere hablar de mí, yo no la puedo cambiar a ella. Pero sí puedo cambiar lo que reacciona en mí, porque a eso sí tengo acceso. Al mundo de ella no tengo acceso, entonces ahí no puedo hacer nada. Reclamarle a ella que cambie, que no vuelva a hablar así, no, ella lo va a seguir así. Pero cambiar lo que yo, la reacción que tengo, el falso sentir del yo que tengo acá, ese sí lo puedo transformar, porque a eso, a mi interior sí tengo acceso. Y ese sentir de molestia no soy yo, no es mi verdadero ser. Entonces, ¿para qué me voy a identificar con él? Con ese sentir. Más bien lo observo y lo eliminamos. Entonces, cuando uno se identifica con sus propios sentires, ahí es donde nosotros podemos observarnos y hacer el trabajo. Pero si no se identificamos, no podemos observar ni hacer el trabajo. Y vamos a tratar de hacerlo después, pero no, va a ser difícil porque como no observé, entonces como no observé, no tengo material para trabajar. Entonces me toca que recordar y decir, ay, si él me dijo esto, no más. Recordar, cuando uno recuerda algo, en ese recuerdo no va al interior, va de lo que pasó afuera. Pero en el momento en mi interior, como me comporté, de eso no se acuerda uno, no es que yo no me conozco. Ni sé cómo me comporté adentro de mí, no, eso no queda en el recuerdo. Queda en el recuerdo lo que grité, lo que ella me dijo, lo que yo le contesté, eso es lo que queda ahí. Por eso tenemos que observarnos en el momento, porque en el momento es donde estoy sintiendo el insulto que la persona me dio. Y si uno mira eso que está sintiendo, ¿quién es el que está sintiendo el dolor del insulto? Alguno descubre una forma de uno tonta, que siente dolor por el insulto, una forma de uno que uno dice, eso es lo que siente dolor, eso es lo que siente rabia, eso es lo que se defiende ante la persona, ¿sí? Es algo que está en su interior, puras bobadas, imágenes, cosas sin sentido. No, fue que ella me dijo tal cosa y no, yo me creo bien, yo no soy como ella dijo, entonces me molesta. Y como yo me creo bien, esa es mi conciencia, imagínense. Y cada vez que me pongan la contraria de esta imagen, se va a sentir. Y eso, así estamos formados nosotros, puras imágenes. Fui, arreglé una ventana y entonces yo dije, no, yo soy ebanista, que porque arreglé una ventana es que yo soy ebanista. No, arreglé una ventana, pero yo no soy eso. ¿Sí? Yo soy lo que soy acá en mi interior. Entonces así es como uno se confunde y crea falsas imágenes. Que hice un negocio con el hermano y yo digo, no, es que yo soy negociante. No, yo no soy negociante. Yo soy otra cosa, es el ser. Pero uno así se va formando las imágenes. Al último uno es negociante, yo soy esto, yo soy lo otro. No, un montón de imágenes y esas imágenes no es uno. No es la realidad que es nosotros. Esas imágenes son las que uno defiende, ¿cierto? ¿Cómo? Esas son las imágenes que uno defiende. Esas son las imágenes que uno defiende. O sea que el ser no tiene identidad. O sea, no. El ser es un vacío. El ser puede tener la acción más amorosa con alguien, con la humanidad, y él nunca dice soy amoroso. No, digo ¿por qué? Porque él es consciente de que esa circunstancia pasa. Todo pasa, así sea la actividad más espiritual,
más amorosa con alguien. Yo lo comprendía a él bien y se fue contento porque lo comprendí. Pero ya el día de mañana ya no existe eso. Entonces yo no puedo formar una imagen de esa actividad, ¿no? Es que todo pasa. Entonces todo pasa y uno forma la ilusión psicológica. Y toda esa ilusión psicológica es la que se va quedando ahí en la mente creada. Ese montón de imágenes, un montón de cosas. Pasa porque como, pues, porque todo está en movimiento, ¿sí? Las cosas de Dios, todas están en movimiento, entonces no pueden estar en un solo sitio. Todo pasa por eso, todo tiene que moverse, todo desaparece. Por eso no están los dinosaurios ahora, pues ya pasó. Ahora el planeta es diferente. Donde el planeta piense en los dinosaurios, uy, aquí no aparece un dinosaurio. Vuelve todo un caos. Que se confunde, se vuelve. Esa es la cuestión. ¿Sí me comprendieron? Que se identifica el yo. Entonces seguimos identificados porque reaccionamos porque somos yo. Reaccionamos ante todo. Ahí no está el ser. No. Está el ser cuando uno se identifica, porque va a ser conciencia, va a comprender lo que está viviendo y lo que está sintiendo. Recuerden, cuando uno tiene sentir de miedo, sentir de ira o sentir de envidia, cualquier tipo de sentir, sea angustia, lo que sea, esos sentires no somos nosotros. Esos sentires no son la conciencia, no son el ser, no es lo que somos. Entonces, cuando tengan esos sentires, no se identifiquen con ellos, más bien observenlos y desintegrenlos, porque esos sentires no son nosotros. Esa es la legión. Y esa es la falsa identidad que tenemos con ellos. Por eso el maestro Samael habla del falso sentimiento del yo. Y son todos sentires de uno, imágenes, esos falsos sentires, porque esa no es nuestra realidad. Todo eso nació pues, psicológicamente. El ego es psicológico. El campo de batalla de cada persona es mental, es el campo psicológico. No es externo, no es contra ninguna persona, no es contra alguien. Es contra nosotros mismos acá psicológicamente ante todas estas formas que hemos creado ilusoriamente. Por ejemplo, la angustia es una ilusión, el miedo es una ilusión. Cuando uno lo descubre y lo observa, uno se da cuenta que el miedo es pura ilusión, de cosas que ya han pasado, de cosas que me imagino, consecuencias que me imagino, o sea, no existen. Solamente yo las proyecto con la mente. Esas son las que se llaman limitaciones de la mente humana. Sí, señora. Pueden llamarse así, limitaciones de nuestra forma de pensar. Todos esos sentidos. ¿Qué otra pregunta? Está bueno, ¿cierto? ¿Sí están entendiendo eso? Recuerden que el ego es psicológico, de algo que nosotros inventamos y cosas que hacemos también. Mire, el miedo, como le está diciendo, es ilusión. El miedo nace de alguna experiencia que haya vivido y que después uno ya no quiere vivir, me da miedo. O que me está pasando algo aquí y me imagino unas consecuencias, me da miedo. ¿Sí? O sea, el miedo nunca nace aquí en el presente, es psicológico con el pasado o con la imaginación, por eso es ilusión. Pues ya pasó o no existe. O no existe. Ahorita quiero contar con algo que una vez viví y venía manejando, cuando iba manejando por carreteras principales, pues uno siempre maneja a alta velocidad. Cuando uno a alta velocidad, uno cuando está controlado, pues uno maneja bien y todo eso, ¿sabes? Y cuando llegué acá, reporté que yo subía así en 120, 130, y cuando empecé a acordarme de eso, dije, me dio miedo.
que eso queda en uno. Entonces yo ya sentía cambio de manera, me daba miedo. Volví a manejar de aquí para ahí, me toqué mi que es que a 70 y 80 yo me di cuenta lo que había creado. A través de esto me puse a ponerle que aguas con el que, y uno, o sea, por estar atenta cuando yo iba a manejar, no, yo no paso ese carro, y ya me daba nervios, ya apretaba la cabilla, todo así, yo decía, pero si yo no era así, ¿por qué me volví así? Si yo podía fluir, manejar y todo eso. Y recordé que uno se impresiona también porque alguien le puede decir a uno, ¿y usted por qué maneja así? O sea, ¿usted qué está haciendo? Entonces uno como que duda de lo que uno está haciendo y entra en ese pensar. Y es lo que cuando uno lo está haciendo y uno está concentrado, y uno sabe, mire su espacio, mire uno tampoco va a hacer como la locura. Yo me di cuenta de esa parte que uno al recordar o ponerse a pensar de algo que ya ha vivido, Crea miedo. que Ya ya creó un miedo. Sí, yo creí que exactamente. Y se queda ahí creado, porque todo lo que uno haga en la mente, ahí queda creado en la mente. Ahí se queda. Y actúa. Actúa uno que actuando a ese miedo. Yo veo guardo y actúo bajo eso. Y si ve que ese miedo se formó es porque usted pensó cosas en trance, creo, Sí. no por algo aquí en la No. realidad. Por eso le dice que es ilusión, es producto de uno mismo, la creó uno mismo. Y como nosotros tenemos un poder creador, pues estamos creando estas ilusiones. Si somos conscientes, vamos a crear otras cosas totalmente diferentes. Uno no tiene conciencia del poder que tiene el pensamiento, ¿no? Porque todo lo que uno piensa, todo lo que uno crea. Si yo me creo que soy bruta, soy bruta. El pensamiento condiciona la acción y condiciona las emociones. Acorde como piensa, se siente y así va a actuar. Algo condicionado. Entonces, esa es la cuestión, hermano. Comprender que el ego es ilusión. Comprender porque lo vemos, porque nos damos cuenta cómo nace. Aquí cabe una pregunta. No sé si ustedes la tengan ahí, pero yo la voy a hacer porque no la puedo dejar ahí. ¿Sí? Alguien me preguntó y me dijo, don Guillermo, pero lo que pasa es que uno tiene que pensar consecuencias. Porque uno cómo va a saber que lo que está haciendo aquí, cómo va a pasar o qué va a suceder. ¿Sí? Y a mí me pareció muy buena pregunta, ¿no les parece? Sí. Muy buena pregunta. Y yo le dije a la señora, no, si me parece buena su pregunta porque está observando algo y no encontró la salida. Me dijo la señora, por eso hizo la pregunta. Y se la respondí en el momento, en ese instante tocaba que respondérsela para que se la llevara. Entonces yo le dije a la señora, aquí nos toca que ser muy minuciosos y muy observadores. Igualmente a ustedes les pido en ese momento para que entiendan esto. ¿Sí? Cuando uno vive una circunstancia y piensa en consecuencias de la circunstancia que está viviendo, crea un miedo. ¿Sí? Pero si usted vive la circunstancia y no piensa en consecuencias y no espere que llegue, y quién sabe si llegue, ¿será que da miedo? No da miedo. Está viendo conscientemente. El que está viendo consciente. No, porque no están existiendo en ese momento en su mente. No existen. Entonces, cuando uno vive conscientemente, no hay necesidad de proyectar consecuencias de nada. Lo que pasa es que el yo justifica eso porque cree que toca hacerlo. Porque ese es el movimiento del yo, eso es exclusivamente del yo, del ego. Él se mueve así en nuestra mente. Y por eso nos confunden, porque son actos que se justifican bien, hasta con razón, con lógica. Por eso lo engañan a uno mismo porque llevan lógica. Entonces uno cree que va a ser así, pero la conciencia va más allá de la lógica. Y descubre y se da cuenta que no hay que pensar en las consecuencias. Viva la circunstancia, haga lo que tiene que hacer en esa circunstancia y espere a ver qué sucede. De pronto no pasa nada. ¿Sí? Se ve feliz porque Sí. cuando usted se imagina una consecuencia, usted sufre, tiene dolor.
Y si llega la consecuencia, no hay miedo. Empieza uno a solucionar, a moverse. Pero nunca va a haber miedo. El miedo nace cuando usted se imagina algo y usted como se lo imagina no va a hacer, por eso le da miedo. ¿Sí? Porque usted imagina lo más trágico, que no quiere que le pase a usted. O sea, el yo se imagina cosas que no quieren que le pasen, entonces le va a dar miedo. O sea, es una ilusión. O sea, uno hace un juego mental muy extraño, con muy poco sentido. Por eso la observación penetra eso que uno mismo hace, lo comprende. Y uno dice, no, eso no, ¿por qué pensar de esa manera? Hay que cambiar la forma de pensar. Y cambiar la forma de pensar es no pensar. O sea, no pensar consecuencias. Sí. Alguien hizo un negocio y no, él se puso a pensar que iba a perder. Y los amigos le decían que sí, la familia también. Y fue y pidió la plata. Y Caíno la entregan porque como hace un trato y eso. Bueno, el último la entregaron porque puso canción. ¿Sí? Y los otros él ganaron. Y él no, porque pensó eso. Y los amigos le dijeron que sí, que lo iban a tumbar. La mamá, el papá, todo el mundo. Y el hijo que pidió y perdió. Y perdió y no le dio miedo. O sea, no ganó nada y quedó bien. Como él pensó que no iba a ganar nada y se retiró, no ganó nada, pero no pasó nada. Pero él creyó que le iba a pasar algo muy duro, pero no lo retiró. O sea, así es que lo vivió solo. O sea, todo enredado ahí, es algo extraño. El ego es como tontito. ¿Sí? Sí. Y a los otros amigos de él también les decían, personas les decían, no, eso no hay que. Pero ellos dijeron, no, yo sé cómo es. Y si pierdo, pues perdemos. Y no perdió. Pero la idea es no pensar consecuencias. Dese en cuenta eso en la vida y verá. En cualquier acto, en cualquier cosa de la vida. No estoy hablando de cosas técnicas. Porque, por ejemplo, si yo digo, no, si yo muevo el celular así, lo daño. Si yo lo manejo mal, lo enloquezco. ¿Cierto? Si yo manejo mal un carro, le meto mal el cambio, se le dañan los cambios, ¿cierto? Eso, entonces en esas cosas técnicas se ven consecuencias. Pero en las cosas de la vida, relaciones de pareja, cosas que tengo que hacer, muchas cositas así, no hay consecuencias. Hermanito, y moverse con los planes, porque es que también eso me parece importante que lo veamos. Tener ideas de la vida, tener planes, metas, ¿sí? Y peor aún cuando de pronto entre esos planes uno mete otras personas, condiciona la vida de otras personas. Que uno planea Contando con otras personas y haciendo movimientos en la vida de ellos. Me parece importante, pero no lo veamos como en algo malo, sino como en esas cosas ilusorias que uno se mueve y uno cuenta, porque es que también hay muchos sueños, ¿no? En esos planes que uno pone ahí, eso que uno proyecta, cuenta con este, con el otro. Sí, esos son los deseos. El deseo no mide respeto. El deseo no tiene respeto, no comprende a los demás. El deseo quiere es que le salga lo de él. ¿Sí? Y el deseo planea una idea, una actividad o algo, ¿sí? Y en esa actividad mete otras personas, familiares o amigos. Y en su mente arma la idea con los amigos, vamos a hacer esto, lo otro, usted pone esto, usted pone tal cosa, usted pone eso, y las personas no saben. ¿Sí? Y cuando ya la persona se da cuenta que le tienen es comprometida su vida en una actividad, y entran, a veces entran también, y eso se transforma, puede hacer que se forme un caos o puede hacer que las cosas salgan bien, pero no interesa el último resultado, de caos o que salgan bien. El acto se está haciendo con irrespeto.
¿sí? Estoy manejando la voluntad de la persona. Se la programé de que estoy planeando aquí en mi mente. Ya la estoy programando. Le estoy emanando esa energía porque eso está llegando de ella. Y ya la estoy condicionando con mis solos pensamientos, ya la estoy condicionando. Por eso las personas dentro. Y la que no entra siente el choque y dice, no, pero es que usted, ¿por qué va a utilizar mi vida? Se pone como un poquito sentido, pero porque está sintiendo la energía que no es de él. Están planeando de su vida y si uno no sabe. Entonces eso también es del deseo. El deseo no respeta. El deseo quiere solamente su idea, quiere hacer lo que él quiere hacer. Y las cosas no son así. Si yo quiero planear algo con alguien, le pregunto, ¿me usted puede ir a cosa? Y ojalá usted quiere ir. Pues más bien hablo con las personas. Y si me dicen que no, no puedo ir. Y si me dicen que sí, pues sí, pues ya puedo organizar con ellos. Y no organizo solo, con ellos organizo. Pero ya es un orden diferente. No respeto al ser querido, al amigo, a la persona. Porque es que el deseo es así. El deseo no solamente es por objetos materiales. Hay deseo de ideas, hay deseo de virtudes, hay deseo de querer ser uno un Cristo, hay deseo de querer unir con mi ser. ¿Sí? No interesa el tipo de deseo, sea deseo espiritual o deseo material, deseo es deseo. Y todo tipo de deseo tiene que morir, tiene que transformarse. Entonces, las ideas también son deseos. Ahí es donde dicen que se forma una película, uno mismo. Sí, Uno señor. mismo es una película. Cuando uno tiene ideas se forman muchas cosas en la mente, pero todo eso que se forma uno ahí es el movimiento del deseo y uno tiene que aprender a verlo y comprenderlo. Hermanito, yo estaba viendo algo más que pronto nosotros hacemos y que incluso a uno como que se lo han mostrado, se lo han enseñado como en la sociedad. Recuerdo que hay personas que dicen por lo menos que uno debe ser un buen padre para cultivar para la vejez. Entonces no es porque realmente esa persona sea un buen padre, sino porque lo hace buscando un beneficio más adelante. Quiero como ver lo hondo de eso, o como cuando uno planea comportarse de cierta persona, de cierta forma con cierta persona, buscando poderse beneficiar de esa acción que uno tuvo con esa persona. Ahí hay un plan también, ¿sí? Ahí hay algo, porque yo no estoy actuando con libertad, no estoy actuando realmente por conciencia, sino que actúo bonito, actúo bien, buscando un beneficio, un plan más adelante, y ahí va también condicionada la vida de la otra persona. Eso me parece muy importante porque nosotros no hemos visto la manera como lo hacemos y lo hacemos constantemente. Con el compañero del trabajo, con el hijo, con el esposo, de muchas maneras. Ese planear ahí duerme mucho la conciencia y no nos damos cuenta, lo vemos bien. Por lo menos cuando le digo que uno cree que es natural que si los hijos llegaron a la vida de uno y uno como los educó, los formó, los alimentó, les dio techo, les dio ropa, entonces a ellos les toca, cuando uno esté viejito, hacerse cargo de uno. Entonces uno se mueve con eso y uno hace todo lo que hace porque uno está esperando que después en la vejez ellos hagan lo mismo con uno. Ahí los está uno condicionando y uno no está actuando libremente, con amor, sacrificio realmente sin esperar nada a cambio, sino que uno, y como le dicen que esa es la ley natural de la vida, que así debe ser. Me parece importante ver eso para que nos libremos de eso, no esperar nada. ¿Qué es estar bien? O sea, para la humanidad, ¿qué es estar bien? Tener buena estabilidad económica, un trabajo, que las Las cosas familias. nos salgan bien, que todo nos fluya. Yo planeo también para que las cosas me salgan bien, así sea un paseo, utilizo ciertas personas, todo eso, como es la hermanita, pero para que las cosas me salgan bien. ¿Sí? Entonces nosotros queremos buscar ese bienestar externamente. Por eso hacemos muchas cosas, para estar bien.
Y hacemos todas esas cosas y no estamos bien. Antes esa misma actividad que hacemos nos pone mal. Devuelve mala conciencia. Entonces no seguimos bien ahí, nos ponemos antes peor, mal. ¿Sí? Estar bien no es ponernos metas. Estar bien no es buscar algo para que me dé satisfacción o diversión o entretenimiento. No. Cuando uno está bien, ya no busca nada. Porque está bien desde su interior, está bien desde su ser. Su bienestar es interno, no es externo. No es con una persona, no es con cosas, ni objetos, ni lugares. No es con metas, no es con ideas, no es utilizando personas para que me vaya bien o para que me salga este negocio. No. Por eso hacemos todos esos movimientos, porque queremos estar bien. Y nunca vamos a estar bien, siempre vamos a estar haciendo algo. Hasta cuando descubramos eso, entonces vamos a comprender que el bienestar de nosotros viene de nuestro interior. Y cuando ya viene de mi interior, de mi ser, de mi esencia, y lo encuentro ya aquí y ahora, ya no busco nada. Ya no necesito pensar en el mañana para estar bien, no. Vivo el momento, porque siempre estoy bien, me siento bien. ¿Sí? Así como le dijo un amigo, yo ahorita no tengo plata, estoy debiendo los servicios, pero estoy bien. Porque en el que me contó que cómo estaba, entonces yo a veces digo, sí, estoy bien, pero cuando él me preguntó no quería ya contestar lo mismo, quería contestar la realidad, como son las cosas. Entonces yo dije, pues, usted me pregunta en qué, si tengo trabajo, estoy bien, tengo dinero, estoy bien, o que, a qué se refiere. Y me dijo, sí, ¿cómo le está yendo bien? En la vida, sí. Y dije, no, pues, en ese sentido estoy muy mal. Y dije, no tengo empleo, no tengo dinero, me toca rebuscarme. En ese sentido está duro, pero aquí internamente estoy bien. Aquí internamente me puedo quedar aquí todo el día sentado y estoy bien feliz. Así no tenga lo otro es superficial. Y si tengo lo otro, eso no me hace bien. El bienestar viene ya acá adentro. Y le pregunté, ¿usted cómo está? Me dijo, no, pues si lo miro así de su forma, yo estoy estéril, yo estoy pagando por muchas cosas. Y tengo dinero, y tengo empleo. Tengo un sueldo de 3,5 millones a Bogotá, pero estoy mal, todo lo contrario, le daba risa. Porque el bienestar no es externo, es interno. Por eso el deseo a nadie le va a dar felicidad, a nadie le va a dar bienestar. Por eso no hay que perseguirlo. Cuando uno despierta ya no lo persigue, simplemente ya es feliz y vive de instante en instante, momento en momento. Y no quiere decir que no vaya a conseguir su comidita, ahí la consigue, pero ya no hay sufrimiento por eso, porque ya comprendió que eso es algo superficial, natural, perecedero. Lo eterno es nuestro interior. Y eso es lo que queda después de la muerte, nuestro interior. Ni que la riqueza no la podemos llevar, eso aquí hay que peleando los hijos por eso, los familiares o por otras personas. Y ojalá que no peleen, que lo repartan bien. Pero eso de todas maneras es efímero. Peleen o no peleen, es efímero. ¿Sí me comprenden? Sí, bonito. Y al estar bien tampoco me muevo con planes, ni condiciones, ni quiero que esta persona se mueva de tal manera, nada, ¿no? Yo soy transparente, soy ser. Y desde mi ser me relaciono con esa persona, entonces yo no espero nada de esa persona, no necesito nada de esa persona, ¿sí? Entonces no pienso cómo me voy a mover, cómo le voy a hablar, qué le voy a ayudar para que después ella me ayude, nada de eso existe, todo eso se cae, porque no dependo de nadie, no dependo del esposo para que tenga una sonrisa en el rostro, no dependo del hijo para que me cuide la vejez, soy la madre del hijo. Hago el sacrificio con amor por el hijo, pero no planeando que más adelante se haga cargo de mí. No sé cómo va a ser mi vejez. Eso en este momento no importa. Su
está viviendo ahora. Que se presenta. Si está en cama, así va a ser su vejez. Claro. Pero si está bien, así va a ser. Es su interior. Es su interior porque la vejez aquí el cuerpo, el deterioro de la materia, o un proceso de la materia. Pero la esencia que está dentro de esa materia así viejita, esa es la que es feliz y vive, porque reconoce lo que es ella, lo que es consciente, está despierto. Maravilloso. Hermano, dice algo que me parece muy interesante porque se da uno cuenta que uno no es dueño de nada externo, ni siquiera este cuerpo, porque está sujeto a leyes, como lo dice, él envejece y tarde o temprano lo perdemos. Lo único que somos dueños de nuestro interior o lo que hagamos de él. Y eso me parece mucho más interesante porque cae tanta ilusión que nosotros tenemos a lo externo, a este mundo que nos hipnotiza y hace que nosotros vivamos nuestra vida como efímeramente. O sea, me parece muy interesante esa parte. Maravilloso. Tener la claridad en la vida da esta felicidad. Claro, o sea, en este instante siento que me liberó de muchas cosas. Se está en dicha en este momento. Sí, claro, porque puedo ver la realidad desde mi interior, comprendiendo lo externo, para qué está hecho y para qué sirve para mí, o sea, a qué vengo. Es interesante. Entonces, por eso le contesté al amigo así. Quería ser más conciso y como claro con las personas, porque ellos me preguntan, yo bien, como que no quería hablar de lo otro. Pero dije, no, ya es hora de abrirme más a la humanidad. Y en un momento de interacción así me salió y dije, ahí se les puede ver. Y así estoy haciendo. Cada momento aprovecharlo más para el Padre, más para hacer esto. Porque en el medio de la interacción con las personas, ahí lo hace uno también, no necesita decirle, vamos para la reunión, sino ahí lo hace. ¿Sí? Y después le dicen a uno, y Dios no se van a dejar cosas, yo no te lo invito. Sí, es diferente, es hermoso. Muy Pero, natural. sí, eso. Muy natural, de Cada la momento es cotidianidad. sabio de la vida, cada momento es sabiduría, es hermoso. Cada momento una planta la vive con sabiduría, no pierde tiempo, no deja de hacer lo que tiene que hacer. Por eso son seres más superiores que nosotros, más antiguos, los árboles y las plantas, mientras que nosotros sí soltamos lo que hacemos, no tenemos esa continuidad de propósito. Cambiamos mucho, hacemos una cosa, puede ser otra cosa allí, ya no allí, y toda esa variedad no nos deja hacer una continuidad de propósito acá en el ser, en sí mismo. Cuando uno tiene deseo, se olvida de sí mismo. El deseo hace que uno se olvide de sí mismo bastante, muy fuerte, se olvida. O sea, se olvida del ser. Y se pierde en la mecánica con la que se mueve ese deseo. Ahí se va uno sumergido. Totalmente. Pierde la conciencia. No sabe qué hace, porque no hay conciencia, comete errores, se mete en laberintos. Cuando uno se identifica, no puede autoobservarse. Se le duerme la conciencia totalmente en ese instante. Y cuando uno está en autoobservación, está despierto. Y por estar despierto, por eso puede comprender y puede morir. Porque un dormido no puede morir. O sea, alguien que no se observe ni nada que va a poder morir. Tiene que estar despierto. Y la atención o la autoobservación es un estado de conciencia despierta, tanto interna y externamente. Que cuando uno está consciente aquí, está consciente en clave sol. ¿Sí? Todo aquí, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, pues, no olvidarse de sí mismo. ¿Sí? Objeto, la circunstancia que vivimos. Y lugar, acá donde nos encontramos. Entonces, cuando uno está consciente, está en autoobservación, acá externamente está en esa clave sol. No se olvida de sí mismo, lo que estoy viviendo consciente, las circunstancias, el lugar donde estoy, en la avenida, acá o en otro lugar, consciente. Y también estamos conscientes
de nuestro interior. Nuestro interior también está en clave sol, ¿sí? Sujeto, el ego que se está manifestando. Objeto, la circunstancia. En la que se está Y moviendo. lugar, en el centro o los centros donde se está moviendo el ego. Entonces, cuando uno está en observación consciente, está atento de afuera y de adentro. Atento a lo que está pasando aquí, atento a lo que dijeron y lo que reaccionó en su interior. Está uno despierto cuando está en atención. Cuando está en observación, el ser está ahí despierto para hacer el trabajo. Y unas partes del ser están aquí trabajando, observando, y otras partes del ser allá comprendiendo. Y otras desintegrando, que es la madre. O sea, las partes del ser se mueven acá y dentro de uno. Muchas partes se mueven. Está dentro de todas sus dimensiones. Exactamente. Está dentro de sus dimensiones haciendo el trabajo. Porque la autoobservación consciente le permite que trabaje y se manifiesten esas partes del ser ahí. Entonces, estar en la atención consciente, recuerden, es estar despiertos, tanto externamente o dentro de uno. Porque el ojo de Dios Ve hacia afuera y hacia es, Él gira para afuera y gira para adentro. Él ve para los sentidos, Él ve para todos lados. 360, ¿listo? Luego se dice que es el ojo de Dios que todo lo ve. No hay rincón que no perciba. Por ejemplo, yo miro el ojo, este ojo que está viendo, está observando usted físicamente, y yo veo que este ojo no tiene pensamiento. Este ojo no tiene recuerdos. Verlo a usted no tiene recuerdos. Porque el ver es algo libre. El ver está más allá de la mente, del pensamiento, de los sentimientos. El ver está más allá del yo. ¿Sí? El ver es un vacío. Y cuando está en ese vacío es donde está uno consciente. Maravilloso. En el Padre, en el Ser, en la Madre. En esas partes del ser moviéndose. Ahí se manifiesta Judas también. Cuando va a haber muerte psicológica, se manifiesta el maestro Judas. ¿Sí? Y más cuando uno está trabajando con los deseos, comprendiéndolos, observándolos, ahí aparece el maestro Judas ya en su interior, porque el maestro Judas es una parte de nuestro ser y se manifiesta en este trabajo. Y en el trabajo con los deseos, con el simbolismo de las 30 monedas de plata, ahí se manifiesta nuestro ser, trabajando esos deseos. Él es el que comprende, Él está ahí ayudándonos, animándonos. ¿Sí? Porque los deseos están allá en el mundo en 96 leyes. ¿Sí? Deseos manejan toda esa cantidad de leyes. Por eso el maestro Judas está allá en esos infiernos ayudando a la humanidad también, porque allá es la base de los deseos. Cuando nosotros tenemos un deseo acá de algo, o lo estamos persiguiendo, o sufriendo porque no lo alcanzamos, o estamos contentos porque lo alcanzamos, estamos en el mundo de 96 leyes. O sea, estamos bajando, estamos abajo, no estamos arriba. Así nos salga el deseo, así nos surja, nos salió, triunfamos, pero estamos en el mundo de 96 leyes. Porque ese es el engaño de los deseos. Como da un triunfo, entonces se parece luz, parece algo bueno. Y entonces uno va riéndose para el infierno, contento porque me fue bien, y vas, pero uno bajando. Entonces ahí en el medio de todos los deseos hay una trampa tremenda, muy bonita. Sí, hay una trampa que el que no tenga el ojo adecuado, si no tiene la observación refinada, esa trampa lo enreda y lo deja ahí un tiempo metido entre los deseos, porque el deseo tiene un sabor exquisito, tiene un sabor maligno pero muy exquisito. Es una trampa muy sutil. Es una trampa muy sutil. ¿Y sabe cuándo el deseo se vuelve más sutil? Cuando uno necesita algo. Cuando realmente uno necesita algo, ahí surge el deseo para desear eso. Y ahí es donde uno tiene que estar con el ojo porque no cae. Cae en la trampa. Y ahí se la está poniendo el tifón, bien el tifón, el entrenador psicológico de nosotros, la sombra de nuestra luz,
nos pone esa forma psicológica y nos engaña. Nos pone esa trampa sutil de que necesito algo y uno empieza a desear eso. Y es algo muy sutil para que la conciencia se entrene en eso y lo descubra. Y si lo descubre, ella se ilumina harto, porque está viendo la trampa. Está escondida la trampa y la ve. Y se puede liberar por verla, la comprende y se puede liberar. Bueno, hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿O podemos dejar hasta ahí? Le digo por qué, porque las preguntas y las respuestas que hemos hecho hoy hay que discernirlas, hay que procesarlas. Y yo creo que ya tenemos el material suficiente para procesarlas acá en nuestro interior y poder comprender aún mucho más. ¿O ustedes qué dicen? Si quieren más preguntas, pues estamos dispuestos. Hay bastante material. Estuvo muy sustanciosa la reunión. Las preguntas fueron muy acordes, logramos Muy acordes para el trabajo de maravilloso. que una con la otra fuimos haciendo la conexión para poder ver con ese ojo, con esos 360 grados, de arte cada tocando, que quede más en nuestra profundidad, en nuestro ser, más ahí. Mientras hablaba, iba respondiendo preguntas y todo eso, a usted le iban surgiendo ya en su interior cosas, como entendiendo, le llegaban así cosas, ¿cierto? Sí, sí. Es el ser. El que le está emanando eso ahí es el ser. Él escucha y una vez le manda la esencia. Ese es el ser, reconozcanlo. Y eso que les mandó el ser, utilícenlo, vívanlo y verá que les va a servir para lo que estén viviendo. Hermanito, mire que eso que acaba de decirnos me deja como con una reflexión, porque eso surgió porque nosotros pusimos la disposición y sacrificamos ese espacio de tiempo de hacer otras actividades para venir acá a la reunión, y el ser se alimentó, y el ser a través de este momento que nosotros destinamos para hablar de esto, de la conciencia, hace que él se pueda comunicar con nosotros. Y es importante uno de una u otra manera tener esa continuidad en la vida de uno, no solamente cada vez que nos vemos con el hermanito y hay una reunión, sino que uno debe buscar que dentro de sus interacciones diarias haya esto, hermanito, este pan que siempre esté con uno, para que ese Padre se pueda comunicar con nosotros y no nos enredemos en la mecánica de la vida, del día, del mí mismo, que uno vive siempre, esa rutina. Veo porque es que logramos acá todos conectarnos por esa intención, por ese sacrificio, vinimos, la voluntad que se puso, pero de pronto en nuestro diario vivir no lo hacemos. Entonces la importancia de siempre poner ese sacrificio, sacrificar espacios, sacrificar momentos, abrir, o si estoy acá viviendo en mi trabajo, en mi casa, con los hijos, de todo, que esta forma de ver, de conversar la vida, vaya con ese alimento, siempre. Estar siempre observando. Y ahí surge ese ser y le dice, Eso, y los temas de conversación con quienes estemos pueden llevar a eso también, que va a alimentar más. Pero a veces uno no tiene nada de qué hablar porque uno no se está observando, pues ¿de qué va a hablar? o si alguien le habla a uno y uno rechaza y dice, porque como uno está observando, entonces lo que la persona está hablando uno no sabe si es así o no, porque como uno habla de la observación y la persona está observando, pues no lo comprende, ¿por qué me está hablando? No sé qué hablar. Pero la hermanita, uno queda enredado, queda confundido. Pero si uno está observándose y encuentra un amigo, una hermanita que también está observando, ya le comenta uno algo y dice, claro, y hablamos de lo que cada uno observe, y la vida se hace muy divertida. En vez de hablar para otras cosas, hablas de lo importante,
y se va a una charla y se ve como con un entendimiento más Diferente. diferente. Por eso, perdón, por eso es tan importante lo que esta noche capturó cada uno en medio de la reunión, porque nosotros no valoramos eso, y eso se pierde. Salimos y nos entretenemos con cualquier cosa, y eso se pierde. En ese momento está en cada uno de nosotros, está vivo. Podemos continuar, y eso nos va a dar una comprensión de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí me entienden? O sea, ese trabajo no para, sigue y se abre más y vamos a comprender realmente eso que vimos, que sentimos en ese momento. Pero si nosotros no valoramos eso, se pierde. Ya mañana no está eso, y es lo que nosotros no hemos reconocido. Y por eso es también parte de lo que nosotros no tenemos una continuidad de trabajo. Esto lo cortamos con esto. Y aquí nos están entregando todo. Y cada uno estamos observando y nos servía para cada uno respuestas o preguntas del trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Eso me pareció muy importante esta noche. Y sabe que le doy gracias a mi Cristo universal de que sus santos seres crísticos ahora, con este camarógrafo espectacular, ese es el teléfono aquí con la señora Juliela, que están haciendo esta obra tan bonita de grabar, porque la mente es muy infiel de uno y ella busca borrarle a uno todo lo que le sirve para la liberación espiritual. Y esta grabación nos sirve a nosotros para recordar con mi amiga, o yo no tengo teléfono inteligente, pero puedo ir a ella, a ustedes, un día repetir esta conferencia, esta charla espiritual, y yo sé que le va a servir a muchos hermanos humanos que lo vayan a oír. Compartir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo van a escuchar el oído físico, lo va a escuchar es su santo ser crístico interno, porque está hablando, la enseñanza es espiritual, está de Cristo a Cristo. Entonces esa es la gran importancia que hay. El Cristo universal nos está iluminando, nos está mandando el mensaje espiritualmente al santo ser crístico de nosotros, individual. Entonces yo sé que es así y le doy infinitas gracias a mi Cristo universal y a ustedes y a don Guillermo y a todos mis compañeros y a mi camarógrafo especial que grabó muy bien, y todas las preguntas de mis compañeros que estuvieron muy acertadas, las explicaciones de don Guillermo. Muchas gracias. Mi santo ser crístico está muy agradecido con ustedes. Sí, sea. Sí, señor. Y allá lo que siente allá y la información que le llegó viene del Padre, del Ser. Ahí usted me llegaban cositas valiosas. Yo siempre admiraba al maestro Judas, pero no había tenido la explicación que tuve. Para mí el maestro Judas es muy importante, pero nunca sabía que ese Judas estaba en nosotros, pero no sabía que estaba con esa labor tan grandiosa dentro de mí. Yo sabía que estaba ayudando abajo en los internos, ayudando a todo el mundo, ¿sí? A los que caían allá, pero no sabía que estaba tan certificado aquí físicamente. Ahorita el hermano Judas, ese gran maestro, está trabajando por todos los gnósticos. Sí, por todos, él siempre ha trabajado, esa fue la obra que él trabajó. Y lamentablemente él quisiera ayudar a todos, pero hay unos que no se observan. No, y y por que, no observarse no puede. que cada uno ve la gente de las otras religiones, pues no debemos tocar eso porque eso es respetado, pero a él lo atacan tan horrible, a él siempre lo atacan. El desconocimiento. Sí, a él lo atacan una cosa horrible. A mí me tocaba a veces decirle a las personas, ustedes no saben que él vino a dar una enseñanza y a él le tocó el papel más difícil, y ese Judas lo tenemos dentro de nosotros. Así lo he dicho yo a cualquier persona, teólogo o lo que sea. Y me dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo, hay que investigarlo, hay que uno ser un científico. Pero uno no les puede ahondar más porque como hay gente que lo rechaza a uno, les toca darle chispazos nomás.
Ese maestro está dando una labor grande. Lo importante para él, la entrada a todas las partes del ser y a maestro así, es la autoobservación, ¿verdad? Esa es la base de todo, para la muerte, para todo, es eso. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra Madre Divina, para que nos asista, es porque estamos en autoobservación. Si no hay autoobservación, la Madre no nos puede asistir. No, si uno no pide ayuda, ya no. ¿Cómo Es va la a morir? manera de conectarnos. Esa es la conexión. Por eso dice que el ojo de Dios va para todo lado, Todo eso. todo maravilloso. Muchas gracias. Ay, sí, gracias a ustedes y a mi Cristo Universal. A mi Madre Bueno, Divina. yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí y mañana regresamos de nuevo. ¿Listo? Si Dios lo permite. Yo ya no me voy mañana. Ay, no. Oh.